estas fechas que, bueno, nos hace falta a todos buscar alternativas, ¿no? Pero bueno, tú me dices cuando quieras comenzamos con el tema, dando una pequeña apertura allí de Sí, lo que vamos a... ya podemos comenzar en el momento que quieras. Hay más personas inscritas, pero yo me imagino que irán cayendo y mientras vamos dando la introducción, seguramente pues irán llegando. Perfecto, bueno. Entonces, la intención de hoy es hablar sobre la utilización de una terapia que se llama ozonoterapia y cuáles son los efectos ergogénicos que tiene en el deporte. Vamos a buscar la presentación para que puedan... Manuel, entre el público tienes a una doctora, pero yo ni sé qué es ergogénico, así que los demás, o sea, Está ayúdanos. en la presentación, ya vamos a comenzar con Ok, eso. ok, Digamos, buenísimo. déjame ubicarlo en la cámara para que se vea la presentación. Ok, como les decía, vamos a hablar sobre ozonoterapia en el deporte y sus efectos ergogénicos, ¿no? Tenemos primero, precisamente lo que decía Judith, hay que definir a qué se llama a una sustancia que sea ergogénica. Las llamadas ayudas ergogénicas el término viene del griego fuerza y génico generador, es decir, una sustancia que sea capaz de generar en nosotros fuerza por sus características químicas, ¿no? Se definen como aquellas sustancias o estrategias o tratamientos que teóricamente están diseñados para mejorar el rendimiento físico más allá del entrenamiento normal. Y a esto se le agregó una coletilla que dice sin causar daños colaterales. Esto es porque queríamos separar lo que es un ergogénico de lo que es una sustancia de doping, que ocasiona dopaje. Entonces, las sustancias que nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento, pero que no tienen efectos colaterales y no afectan a la salud de nadie, son las sustancias que podemos utilizar libremente y que se denominan ergogénicas. Una de estas sustancias es el ozono. Ahora, ¿qué es el ozono? El ozono es una variante alotrópica del oxígeno. El oxígeno es un gas que está presente en la naturaleza, que es fundamental para la vida, y una variante de esta es el ozono. Este nombre de ozono viene del griego ozein, que significa oler, porque él tiene un olor muy característico y muy sui generis. Y es un componente natural de la atmósfera, está en capa de ozono, como todos la deben recordar. En la industria se utiliza desde hace décadas y en los últimos años ya se ha usado en la práctica médica como ozono medicinal, que consiste en una mezcla proporcional de ozono con oxígeno. Un poquito para contextualizar en historia, el ozono fue descubierto por un alemán, Christian Fredericks, en la Universidad de Basilea en Suiza, ya en el año 1840. Y los primeros generadores de ozono ya fueron desarrollados por la compañía Siemens en el año 1857, o sea que no es un tema de usar ozono tan reciente, ¿no? Lo que sí es un poco más reciente es el uso médico, pero ya desde los años, del año 1870 hay informes de la utilización de ozono para purificar sangre. Y entrando ya un poquito más en el tema, fíjense, todos los procesos fisiológicos del organismo conllevan a la producción de sustancias que son radicales libres como producto de los procesos oxidativos del cuerpo, que son procesos metabólicos normales, naturales. En situaciones fisiológicas, la respiración, el envejecimiento, la respuesta inflamatoria, la exposición a radiación solar generan procesos oxidativos. Y los ejercicios y los entrenamientos conllevan un proceso oxidativo dentro del cuerpo y conllevan con procesos inflamatorios que desencadenan la producción de radicales libres. También se pueden producir procesos oxidativos y radicales libres por situaciones patológicas, que no es lo que vamos a tocar hoy en día, pero que también puede pasar por déficit de vitaminas, por tabaquismo, por la presencia de patologías como la hipertensión arterial o la diabetes, que aceleran o aumentan la cantidad de radicales libres por los procesos oxidativos. Esta situación de producción de radicales libres es lo que se llama un estrés oxidativo, que puede ser
ocasionada, como dije, por factores externos y por factores internos, y de manera fisiológica o de manera patológica, ¿no? El estrés oxidativo tiene como fundamento que todo ser vivo tiene un entorno reductor dentro de sus células que permite llegar a un equilibrio a través de las enzimas que mantienen el estado reducido, eh, aportando constantemente energía metabólica al sistema. Es un sistema que se... No oigo, no sé si soy yo o si estamos todos en la misma situación. Si alguien puede escribir por el chat, a ver si están oyendo. que en ocasiones supera los mecanismos naturales reductores. En estos casos, el organismo tiene un mecanismo o el atleta se ve obligado a, digamos, reposar o descansar un poco más tiempo para lograr esos equilibrios. Aquí es donde juegan un papel importante en los procedimientos y sustancias ergogénicas en ayudarnos a recuperar ese equilibrio oxidativo sin tener que detenernos en el entrenamiento o sin tener que disminuir las cargas de entrenamiento cuando necesitamos que se mantengan altas. Los métodos que nos ocupan hoy como ergogénicos son el método de la ozonoterapia, y el ergogénico sería en este caso el ozono. Haciendo el recordatorio que existen muchos métodos y muchas sustancias ergogénicas que también se usan en el deporte para ayudar a la recuperación post-entrenamiento y para preparar al atleta previo al entrenamiento. El ozono tendríamos 3 vías fundamentales de aplicación, que sería la vía de aplicación local, la parenteral y una combinación de estas, ¿no? Las vías de aplicación local consisten en aplicar sustancias previamente tratadas con el ozono, como por ejemplo las sustancias oleosas o el aceite, en el caso de lesiones típicas del deporte en piel, y se ven beneficiadas por la presencia del ozono, que potencia la activación de procesos biológicos de recuperación en la piel. En las vías de aplicación parenteral tenemos fundamentalmente la insuflación rectal, la autohemoterapia mayor, la autohemoterapia menor, el uso intraarticular y el uso peridural translaminar. Vamos a desarrollar un poco, lo más brevemente posible, pero bien conciso, cada una de estas medios de aplicación. La aplicación por insuflación rectal requiere un equipamiento más o menos simple. Es una vía que en principio es sencilla de aplicar, es invasiva, por supuesto, como todas las parenterales, pero no es vía endovenosa, sino vía transrectal. Eso tiene unas ventajas en cuanto a facilidad de aplicación. De hecho, se está usando muchísimo en el fútbol profesional, en las ligas europeas, en los descansos del medio tiempo, porque te permite aplicarlo a gran cantidad de personas en un espacio relativamente pequeño, teniendo la privacidad pues adecuada, y de manera fácil, sencilla, y que no implique una invasión, una inyección intramuscular, una invasión a una cateterización de una vena. Y la recuperación que se ha logrado con la aplicación de dosis de insuflación transrectal en los futbolistas en los medios tiempos ha dado unos resultados muy buenos y ya documentados en la literatura. La otra forma de tratamiento, en este caso la autohemoterapia mayor, que comparte con la autohemoterapia menor el uso de sangre del paciente. La sangre se obtiene por una punción venosa, se ozonifica por un sistema de filtrado con ozono, y luego se vuelve a colocar dentro del torrente sanguíneo del paciente, en este caso, o del atleta, en este caso vía endovenosa. Este método es de mucha utilidad para recuperarse de entrenamientos de alta carga, de alta intensidad. Se puede utilizar después de una serie de días en que hayas estado entrenando con intensidades mayores al 80-90%, para tolerar
después del periodo de recuperación del descanso del fin de semana, un nuevo ciclo de inicio en la siguiente semana, y los resultados de recuperación y de adaptación a la carga de entrenamiento han sido excelentes, puesto que se logran los equilibrios, recuperar los equilibrios del sistema redox. El caso de la hemoterapia, autohemoterapia menor, el procedimiento es similar en el sentido de que se toma la muestra de sangre por una punción venosa, se ozonifica la cantidad de sangre también, pero la aplicación no es vuelta por vía endovenosa, sino por vía intramuscular. Esta variante básicamente tiene resultados muy similares. Después en otra diapositiva les voy a explicar por qué en los atletas de alto rendimiento no es conveniente utilizar la autohemoterapia mayor cuando estamos en áreas en fechas de competencia, y por qué tenemos como alternativa esta autohemoterapia menor. Sin embargo, las dos tienen muy buena utilización, y la autohemoterapia mayor como ventaja es que el resultado y la sensación de bienestar es más rápida que con el tratamiento intramuscular. Otra alternativa que tenemos para recuperar y evitar lesiones, recuperar del trauma, digamos, natural, entre comillas, que ocasiona un entrenamiento de alta intensidad, es el uso del ozono por vía intraarticular. Cuando está una articulación de impacto, como por ejemplo la rodilla, sometida a una carga muy fuerte, por efectos del entrenamiento, si estás haciendo sentadillas con alta carga de peso, si estás haciendo carreras de alta intensidad, entonces todos esos procesos generan un proceso inflamatorio sinovial y una respuesta inflamatoria de la rodilla que, si se sale de control, pueden disminuir la capacidad del atleta de continuar con las intensidades en el día siguiente. Y a través de las inyecciones intraarticulares del ozono se logra disminuir esa respuesta inflamatoria y evitar que disminuya la capacidad de continuar con el entrenamiento. Anteriormente se utilizaba mucho en estos casos los corticosteroides, pero todos sabemos que los corticosteroides tienen una excelente Vamos a ver qué pasó ya, vamos a revisar. ¿Será que se cayó Manuel? Déjame escribirle un momentico, ya continuamos. Ya se está conectando de nuevo, muchachos. Vamos a esperar, tener un momentico de paciencia y retomamos la conversación, ¿ok? Listo, ya Manuel está con nosotros nuevamente. Vamos a dejar que ya esté conectadito. Aquí estás, Manuel, buenísimo.
Si quieres, retoma los últimos segunditos antes de que interrumpiéramos porque supongo que tú debes haber avanzado un poquito más antes de darte cuenta que Sí, te habías caído. ok. Este, sí habíamos llegado al punto de que se puede utilizar la ozonoterapia intraarticular en el caso de que tengamos sesiones de entrenamiento donde estamos sobrecargando cualquier articulación. Aquí yo puse como ejemplo la rodilla, pero puede ser en el hombro, puede ser en los tobillos, cualquier articulación que estemos sobrecargando de trabajo y que necesitemos evitar que los procesos normales inflamatorios que ocurren cuando hay una carga de trabajo intensa, como la sinovitis, de las articulaciones, no cause un efecto negativo y nos permita continuar con los entrenamientos como debe ser, se utiliza la ozonoterapia. La ozonoterapia incluso está hoy en día reemplazando en gran parte, en estos casos preventivos y también en los curativos, al uso de los corticosteroides. Con la ventaja de que el corticosteroide, por un lado, tienes el tema de que son medicamentos de uso restringido por el tema de dopaje, que hay momentos en los que se pueden usar y otros en que no. Y por otra parte, pues los efectos beneficiosos que tiene, pero también los efectos secundarios que tiene. Entonces, el corticosteroide siempre ha sido un tema polémico en el uso intraarticular, tanto en el deporte como en el paciente que no hace deporte. Y en cambio, el ozono, pues tiene la ventaja de que no es dopaje y no tiene efectos secundarios como los que tienen los corticosteroides. Como les decía, también se puede utilizar en otras articulaciones como el hombro, dependiendo de cuál sea la articulación en que sepamos que estamos sometiendo a una carga elevada y que necesitamos que se recupere para continuar con ese nivel de intensidad. También una vía que se utiliza es la vía peridural a través de un abordaje por el hiato sacro, que es un punto al final de la columna sacra, en que tenemos una vía de acceso relativamente fácil, accesible, hacia el canal peridural, y el colocar en esa zona una dosis de ozono permite aliviar carga, ayuda a mejorar todo el segmento tóraco dorso-lumbar, para luego que ha sido sometido a alta intensidad de carga, bien sea con trabajo de pesas o bien sea con trabajo de impacto, o en el caso de la natación, bien sea con un trabajo muy largo, en donde a pesar de que en natación la columna es una de las áreas que menos sufre, también cuando la sometemos a mucho kilometraje de natación, pues también puede verse agotada la parte muscular de la zona. Entonces, esta vía es también muy buena para ayudar en la recuperación y es de aplicación relativamente sencilla, por supuesto, para el personal que está bien capacitado en este caso, ¿no? Les comentaba cuando estábamos hablando de las vías de aplicación que hay algunas vías prohibidas. La vía inhalatoria está prohibida no por cuestiones de WADA, sino porque, dadas las características de los pulmones, el ozono como tal, inhalado a altas dosis, pues es tóxico es dañino para el pulmón. Entonces no se debe inhalar ozono, ¿no? Y la vía prohibida por WADA es la vía endovenosa, la autohemoterapia mayor. Pero no porque esta constituya un elemento que pueda ser peligroso para el organismo o que pueda causar algún daño al organismo, hecha de la manera adecuada, sino porque fue utilizado por algunos deportes, en concreto el ciclismo, para enmascarar las autotransfusiones. Y las autotransfusiones sí están vetadas por WADA porque aumentan deslealmente la cantidad de hemoglobina y hematocrito en los atletas. Tenían por costumbre hacerse una extracción de sangre de 400 cc de sangre unos 15, 20 días antes de una competencia importante. Posteriormente, esa sangre almacenada adecuadamente se la autotransfundían el día antes de la carrera, y como por el tiempo ya habían logrado compensar la falta de sangre, al colocarle esa nueva carga, aumentaban los niveles de hematocrito para las carreras de larga distancia en ciclismo. Pero esto tiene una serie de factores que pueden traer otros problemas, y WADA lo tiene prohibido.
Entonces, ¿cómo aprovecharon los ciclistas la condición de la autohemoterapia mayor? Diciendo que se estaban haciendo autohemoterapia mayor y no autotransfusión, y entonces lograban pasarse volúmenes de sangre de manera desleal. Eso ya ha cambiado un poco, ya incluso los volúmenes de sangre que se manejan para la autohemoterapia mayor no son los que se manejaban inicialmente. Se pensaba que hacía falta una gran cantidad de sangre, y está demostrado que con 20 cc de sangre ozonificada con 20 cc de ozono es más que suficiente para tener los efectos satisfactorios de la ozonoterapia, pero aún así pues quedó prohibido por WADA. Entonces la recomendación es que si un atleta está federado, está a un nivel competitivo alto y está participando en competencias donde se va a hacer pruebas de dopaje, no debe utilizar la vía de la autohemoterapia mayor. En cambio, los atletas que estén haciendo una práctica deportiva, pero que no vayan a competir en pruebas donde se hagan pruebas de dopaje, entonces sí pueden utilizar la metodología, puesto que no reviste ningún peligro para el organismo. La alternativa a los que están haciendo pruebas que sí son controladas por pruebas de dopaje es la autohemoterapia menor, que como les explicaba antes, es por vía intramuscular, y esa vía no está prohibida. Bueno, ya un poquito finalizando para que podamos tener la pregunta y eso, lo que le quiero decir es que la ozonoterapia es un acto médico y por lo tanto debe ser ejecutado por personal médico que tenga la debida formación y certificación y ejecutada con rigor científico. Fíjense que hemos hablado de hacer punciones venosas, hacer punciones peridurales, hacer punciones intraarticulares, y todos estos métodos, aunque en principio puedan ser sencillos, deben ejecutarse en base a cómo son las normas y pautas científicas para hacerlas sin que represente ningún riesgo para el paciente. Y se debe tener también pues, el equipo adecuado, tanto de generador de ozono como el equipo adecuado para la aplicación de las terapias, ¿no? Usar oxígeno medicinal suministrado por empresas autorizadas y contar con los debidos espacios adecuadamente acondicionados para que la administración del tratamiento sea la más adecuada. No debemos estar colocar ozono en medio de la grama o a la orilla de una piscina inyectando una rodilla, porque puede ser a la larga perjudicial y peor las consecuencias de lo que pueda pasar allí por una mala aplicación de un tratamiento que estamos buscando hacer para beneficiar al paciente siempre, ¿no? Y al atleta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda que se haya generado con la charla o que no haya quedado aclarada suficientemente. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Vamos a ver si tienen alguna preguntita que quieran dejar por el chat, o que quieran cualquiera, como el grupo es bastante familiar, yo creo que si alguno quiere abrir el micrófono también, yo lo ayudo por acá reiniciándole el audio y toma la palabra. Mientras tanto, Manuel, te quería preguntar algo en comparación con otras terapias. O sea, la ozonoterapia puede ser una alternativa para recortar tiempos de recuperación muscular. Es decir, si queremos trabajar con más altas cargas de entrenamiento y lo que necesitamos es como acortar los tiempos de recuperación, la ozonoterapia pudiera ser una alternativa. Sí, correcto. Precisamente esa es la orientación que se está dando al utilizar la ozonoterapia como medio ergogénico. Porque podemos utilizarla como medio de tratamiento de lesiones, pero eso es un tema, digamos, paralelo a pero distinto. O sea, ya una vez presentada la lesión como tal, utiliza las técnicas de ozonoterapia para ayudar a reparar el tejido. Pero los estudios que se han hecho más recientemente están demostrando que a través del uso de la ozonoterapia, aun cuando no haya lesión, sino precisamente buscando restaurar el equilibrio redox y favoreciendo y dándole más elementos al organismo para que se recupere prontamente, no tienes que utilizar periodos de recuperación tan largos o descansos tan largos, sino que puedes mantener cargas elevadas de entrenamiento sin que esto represente una lesión, porque el problema a veces es encontrar ese equilibrio, ¿no? De cuánto entrenas que no cause lesión. Entonces a veces necesitas subir las cargas, pero si eso está causando
molestias, dolores, más bien se vuelve contraproducente. Y el aporte de la ozonoterapia, bien sea a través del uso intraarticular, dependiendo de cuál sea el área de sobrecarga, o la ozonoterapia mayor o menor, utilizando las inyecciones con sangre ozonificada, nos permiten recuperarnos mucho antes y poder asimilar las cargas de mejor manera y más rápidamente. Ya le vamos a dar la palabra a Yolette, pero quería hacerte una pregunta complementaria a la anterior. También eso nos puede servir, o sea, la sonoterapia como tal, para mejorar no solamente como la carga o el agotamiento muscular, sino también la fatiga general, o sea, es decir, sentirnos menos cansados, menos, o sea, tener como mayor nivel, o sea, no sé si es, creo que es incorrecto decir tener mayor nivel de energía, pero quizás sentirnos con mayor energía para afrontar un nuevo entrenamiento. O sea, digo yo en el caso de una preparación para un evento específico, por ejemplo. Sí, correcto. O sea, dependiendo de cuál sea la vía que utilicemos, sí vas a tener esos beneficios. Por ejemplo, la autohemoterapia mayor o menor, luego de una serie de días de entrenamiento de alta intensidad, te permite recuperarte mucho más rápido y sentir un nivel de energía, como tú dices, más alto y volver a tomar en la siguiente semana el mismo nivel de entrenamiento o incluso dar el paso adelante y aumentar la intensidad de entrenamiento, sin que eso signifique aparición de lesiones ni que le cueste más esfuerzo a la persona. Lo va a lograr hacer con facilidad porque se recuperó totalmente. A veces el nivel de entrenamiento te lleva a un nivel de agotamiento que no es suficiente un día de descanso, sino que necesitas dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en parte es contraproducente porque lo que entrenaste mucho, al dejar de entrenar un día, pierdes ese esfuerzo que hiciste anteriormente. Y la utilización de ozonoterapia mayor o menor nos ha permitido que el atleta se recupere de la carga de entrenamiento alta y pueda asimilar esas cargas. Al asimilar las cargas, además, mejora entonces la capacidad y el siguiente paso puede ser a un nivel incluso mayor que el previo. Buenísimo. Yolette, ya tienes el micrófono abierto si quieres hacer tu pregunta o tu intervención. Sí, quería, muy bueno, doctor Manuel, excelente su exposición. Quería preguntarle en relación a cuando hacen la evaluación de un atleta, digamos, entiendo que este tipo de terapias es como preventiva a cualquier tipo de lesión para mejorar el, el rendimiento del atleta, pero se hace por varias sesiones, se comienza de alguna manera en específico al inicio, por ejemplo, si es una vía rectal, posteriormente va a la parenteral, a la venosa, o cómo es la evaluación y la aplicación de este tipo de terapia. Sí, fíjate, mira, está interesante la pregunta. Bueno, no se habló de eso en la exposición, ¿no? Fíjate, cuando tú el ozonoterapia, como te decía antes, le decía a Judith, la puedes usar para curar lesiones o para prevenir lesiones, ¿no? Entonces, en el tema de hoy, que es para prevenir lesiones, estableces un plan. El atleta, en común acuerdo con el entrenador, se discute cuáles van a ser las cargas de entrenamiento y cuándo vas a llegar a niveles pico y cuándo tienes que pasar de un porcentaje de intensidad a uno superior. Se escoge entonces en ese momento cuál es la mejor vía para aplicarlo, dependiendo de características personales del atleta y de las necesidades que estamos teniendo, ¿no? Entonces, normalmente si en un atleta que está sano, que no tiene lesiones, tú aplicas esto luego de la carga de entrenamiento para que asimile esa carga y la siguiente entrenamiento lo pueda desarrollar sin molestias. Entonces, tienes también dependiendo de cuál sea el área más afectada, tú puedes necesitar aplicar localmente, por ejemplo, un corredor de maratón que está en una fase de preparación para un 42K. En algún momento podemos, en una parte del entrenamiento, cuando está subiendo las cargas, está haciendo repeticiones de muchos largos semanales, podemos ayudarlo en las rodillas o en los tobillos con infiltraciones locales.
y hacerle un plan de cada 2 semanas de colocarle una hemoterapia mayor o menor para ayudarlo a recuperarse de ese desgaste que ha sido sometido porque está haciendo tramos largos, por ejemplo. El tema de la vía transrectal también se puede usar con esta finalidad. Esta vía se usó mucho, o se usa actualmente mucho en el fútbol, es por lo práctico para el momento de que tú necesitas que se recupere rápido entre un momento de desgaste y otro en el tiempo de descanso. El fútbol en ese sentido es ideal porque te da un periodo de 15 minutos donde se le puede aplicar a todos con relativa facilidad. También una facilidad que tienes que no tienes que invadir desde el punto de vista de punción venosa ni inyección intramuscular a nadie. Y hoy por hoy, pues ese tema en cuanto a prevención de enfermedades tipo HIV y tipo COVID, pues es importante porque no estás manipulando ningún elemento que pueda estar potencialmente contaminado, ¿no? Preferiblemente se trata de utilizar la vía que sea más expedita y que llegue de acuerdo a cuál sea el objetivo. La vía transrectal es tan efectiva como la vía endovenosa, porque por las características vasculares de la zona, pues se va a absorber completamente por esa vía. Y también dependiendo de cuál sea la necesidad del atleta. Como te decía, cuando tú lo que necesitas es una recuperación completa por agotamiento físico, pues a lo mejor es la vía parenteral, bien sea intramuscular o endovenosa o insuflación. Y cuando tú necesitas recuperar un área específica, dependiendo del tipo de deporte, por ejemplo, un atleta que sea de impulso de bala, cuyo hombro dominante es el que más sufre. Entonces puedes ayudarlo a que se recupere y la vía ideal es la local, haciendo infiltraciones en el área del hombro, ¿no? Para que ese hombro, que es el que está específicamente sometido a altas cargas, se recupere antes que el resto del organismo. Y puedes hacer inyecciones quincenales o mensuales, por vía intramuscular o mensual, o intramuscular o endovenosa, para ayudarlo a recuperarse de toda la preparación física completa. Gracias. Manuel, y aprovechando que hay algunos representantes aquí, ¿qué edad pudiese ser la recomendada para comenzar a aprovechar este tipo de terapias? Ok, fíjate, en el deporte amateur no hay experiencia ni científica que se haya utilizado en menores de 15 años, ¿no? No hay tampoco nada que diga en la literatura que pueda ser perjudicial, pero no se ha usado. Ahora, en los mayores de 15 años, sí ya se ha usado en los juveniles, en 17 y 18 años, sin ningún problema, porque la ozonoterapia, como es un elemento natural, digamos, y no contiene ningún fármaco como tal, pues no tiene contraindicaciones en ese sentido. Pero hasta ahora no hay evidencia científica de que su utilización en menores de 15 años sea benigna, ¿no? O sea, no tenga ningún problema. Pero sí está demostrado y sí ha sido ya usada en atletas entre 15 y 18 años sin ningún problema. Y en cuanto al límite superior de edad, pues tampoco hay ninguna contraindicación. No tienes ninguna limitante en si la persona es máster o máster B o máster C, porque se puede utilizar igualmente. A ver, ¿alguno tiene alguna otra preguntita que le gustaría compartir? Vamos a ver, Manuel, una pregunta que creo que también puede ser aquí me apareció alguien. Manuel, ¿dónde está? Manuel. Bueno, Dime. una pregunta, ajá, que no te veía. Mira, una pregunta que creo que puede ser importante, especialmente pues en el contexto en el que estamos en este momento. Pudiéramos hablar, aunque no sea el tema específico de la reunión, sobre los beneficios que puede tener el ozono en el sistema inmunológico. O sea, y cómo lo pudiésemos aprovechar.
Sí, claro. De hecho, en una parte, en una de las diapositivas sí hablaba algo de eso. Cuando el sistema inmunológico del ser humano depende mucho de múltiples factores, entre los cuales está el equilibrio redox. O sea, si nosotros, y el equilibrio redox es fundamental en la respuesta inmunológica. Los radicales libres acumulados en exceso son contraproducentes y nos provocan dolores, y además también hacen fallar al sistema inmunológico y hacen que las respuestas ante agresiones externas por virus o por bacterias no tengamos una capacidad de respuesta tan buena. Pero también, si disminuimos demasiado los niveles de factores redox, pues nos hacemos más propensos también a infecciones. Entonces, por eso es muy importante llegar al equilibrio. Y la ozonoterapia nos ayuda a que en estas situaciones de estrés, de utilización a veces de alimentos que vienen muy procesados, y todas esas cosas, desde el punto de vista externo, van desequilibrando a nuestro potencial redox. Cuando si le sumas la carga de entrenamiento, el esfuerzo físico y todo lo que genera el ejercicio, que es positivo, pero que también aumenta la cantidad de agentes reductores de radicales libres en el cuerpo, entonces nos hace un poquito más sensible a un problema inmunológico, porque baja un poquito la defensa. Y la utilización del ozono de manera adecuada puede ayudar a que el organismo restablezca ese equilibrio y potencia al sistema inmunológico en su respuesta. Buenísimo, o sea, que incluso para personas que no hacen vida, pues dentro, o sea, que no la necesitan como atletas, poder hacer una alternativa de tratamiento. Sí, correcto. Soy una persona que necesite un poquito reforzar las defensas, y eso es una manera bastante natural y simple de reforzar las defensas, o de ayudar al cuerpo a que él mismo logre aumentar su nivel de defensa inmunológica. Buenísimo. Bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta, algo que quisieran comentar, todavía tenemos un par de minuticos más. Mientras tanto, les voy a contar que el sábado que viene nos vemos a la misma hora por aquí para otro 40x40. Vamos a estar con un entrenador venezolano que está en República Dominicana desde hace ya varios años. Él además ha logrado convertirse en campeón máster en los últimos años a través de su diseño de programa de entrenamiento. Nosotros habrán visto que mucho de lo que hemos trabajado acá, pues, o sea, los temas que hemos abordado han tenido que ver con cómo convertirnos en nadadores, en atletas más eficientes, más inteligentes de alguna forma. Entonces, sobre eso, pues vamos a estar trabajando nosotros, eso como tema me refiero, y ese va a ser uno de los focos principales de la charla que viene. Él se llama Tomás Bisonó, lo pueden buscar en Instagram como Tom Bison. Él habla de estos modelos de entrenamiento de alta intensidad y cómo podemos implementarlos en la natación. Eso básicamente repercute en entrenamientos más cortos, más específicos y más eficientes. Entonces, es un buen aprendizaje tanto para atletas en formación como para atletas máster, que normalmente en el caso de los atletas máster tenemos la limitación del tiempo, tenemos que compartir nuestra actividad deportiva con otras actividades, y entonces pues siempre es una ayuda todo lo que nos permita optimizar nuestra agenda. Creo que hay una preguntita adicional. Aquí tenemos una manita arriba. Ya voy a abrir el micrófono. Listo. Ajá. Listo. Ya. Tienes que. Ya va. Un momentito. Papi, creo que tienes que abrir el micrófono tú, ¿oíste? Es mi papá el que quiere hacer la pregunta. Ahora ya se abrió. Sí. Ya. Buenos días. Hola Manuel. ¿Cómo estás?
Te quiero hacer una pregunta, Manuel. Es la relación que pudieran tener a la ozonoterapia vamos un poquito de esto para formar la pregunta. En los procesos inflamatorios de dolores de articulaciones que son productos de lesiones, de traumatismos, bien sea por altos entrenamientos, malas posiciones, ejercicios mal realizados, mala postura al hacer el ejercicio o caminar, incluso una mala pisada. Ahí estas inflamaciones, estos dolores normalmente conllevan a las citocinas inflamatorias. Si este dolor permanece por la constante agresión del músculo o el órgano que presenta el dolor, la articulación, estas citocinas inflamatorias llegan a acumularse, y eso es lo que pudiera provocar estos dolores crónicos. Estas citocinas es bien interesante porque ellas, cuando suben los niveles en los pacientes, ellas sí pueden producir, está establecido que pueden producir desgano, pensamiento lento, pueden producir somnolencia, cansancio, incluso pesadez en el organismo. Incluso te puede incluso producir la propuesta de el insomnio es uno de los temas. La pregunta para hacerla es, ¿el ozono puede desplazar? ¿Cómo sería el mecanismo de acción? ¿Puede desplazar estas citocinas o cómo sería el mecanismo de acción del ozono con todas estas sustancias que se liberan en el cuerpo y que se acumulan produciendo la inflamación? Gracias. Sí, fíjate, bueno, el mecanismo de acción del ozono está fundamentado en reducir la cantidad de radicales libres presentes en el intracelular y en el espacio extracelular. Esto tiene como consecuencia que se reducen entonces también las sustancias inflamatorias. El estrés oxidativo, en el que participan las citoquinas y otras cantidades de elementos, las interleuquinas y los glóbulos blancos, que son todos los mediadores que producen inflamación, se ven mediados y moderados a través de los equilibrios del potencial redox por la presencia de radicales libres y la disminución de estos a través de enzimas que trabajan en medios ácidos y alcalinos. Entonces, cuando uno coloca el ozono, lo que hace es potenciar al organismo para que pueda controlar la producción de estos linfocitos y de estas interleuquinas y de estas citoquinas para que lleguen a los valores normales o que desaparezcan en el caso de las sustancias que no debemos tener en el cuerpo. El mecanismo básico es lograr equilibrio. La utilización del ozono, bien sea de manera preventiva o bien sea de manera curativa, es permitir que el organismo logre su equilibrio. Es el mismo principio que tienes cuando te tomas el antiinflamatorio. El antiinflamatorio, a través de una serie de reacciones químicas, disminuye la respuesta inflamatoria y disminuye la respuesta inflamatoria bloqueando la producción de estas sustancias que liberan los procesos inflamatorios. Entonces, en este caso, el ozono lo que hace es permitirle al organismo entrar en una fase de equilibrio oxidativo que hace que disminuyan los valores de las sustancias que desencadenan dolor. Estas sustancias, cuando se acumulan en el tejido, hacen incluso que se produzcan cambios en el tipo de tejido, y es cuando se hacen los procesos crónicos. La intención y la idea actualmente en la medicina es siempre prevenir y tratar de evitar llegar a esos procesos crónicos. Por supuesto que inevitablemente hay situaciones en las que llegas al proceso crónico, y en esos procesos crónicos
La ozonoterapia es de gran ayuda, pero en estos procesos crónicos debemos estar claros que siempre hay que trabajar con más de una metodología, porque no debemos romper el círculo vicioso que nos llevó a ese proceso crónico. Y eso no siempre se logra con una sola metodología o un solo proceso. Hay que acompañarlo con cambios de hábitos, con mejora en el calzado, con mejor alimentación, con fisioterapia orientada de acuerdo a cada lesión. Entonces, son métodos que se deben complementar. Buenísimo. Manuel, para terminar, ¿pudieses darnos tus coordenadas en caso de que las personas quieran saber un poco más sobre la terapia en ozono o estén interesadas en profundizar o incluso en aplicárselas? ¿Pudieras darnos tus coordenadas? Sí, claro, cómo no. Bueno, te puedo colocar aquí en la última diapositiva, está el correo Igual yo se electrónico. los mando por correo, ¿ah? Es solamente para que los que quieran saliendo de acá contactarlo puedan hacerlo. Igual saben que por correo reciben toda la información. Sí, aquí tienes el correo. Y bueno, pueden tomar nota también del número de teléfono, sería 0412-240-7530. Lo voy a Bueno, estar aquí, 0412 en el chat, 240. 7530. 7530. Listo, Claro, como todos sabemos, lo necesitaba, aquí lo tienen. hoy por hoy Digitel ha tenido bastante problemas de comunicación y tal, entonces bueno, Sí. a veces es más sencillo un mensaje y luego buscar la comunicación que la misma llamada, ¿no? Ok, les voy a dejar también entonces el correo en el chat porque es más práctico. Entonces, Supermasco 78. Por cualquier cosa, saben que se pueden comunicar a estos contactos. Yo, bueno, a propósito de esta reunión, tuve la oportunidad de investigar un poco sobre el tema. La verdad es que los beneficios son muy amplios y además, lo que recalcaba Manuel, que el ozono es una cosa natural, entonces pareciera ser muy, muy provechoso en distintas áreas y bueno, para el que quiera investigar más o conocer más, le recomendaría pues que aprovechara esto como un impulso. Como les dije, nos vemos el sábado que viene, igualmente a las 11 de la mañana, vamos a estar con Tomás Bisonó. Y bueno, espero que lo disfruten. Si pueden abrir sus camaritas un momentito, ya los voy a poner a todos para que, ya, porque me enredo acá, ajá. Si pueden abrir sus camaritas para despedirse, saluden allí que estamos dejando la grabación. Isa, saluda. Bueno, muchísimas gracias Armando, también a ti por acompañarnos y a Camilo, Eduardo, Carolina que siempre está con nosotros, igual que Yolet y Oney que no la veo ahorita, pero también estaba conectada y que siempre le agradezco mucho la cosa que siempre está, la consistencia, esa era la palabra. Bueno, a ti también, Manuel, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Ya saben que la conversación la pueden continuar con él a través de los contactos que les dejamos allí en el chat y que la charla queda grabada en YouTube si la quieren compartir o la quieren volver a ver. Pues allí también la pueden encontrar a partir de, siempre las ponemos como que hoy en la tarde, la pueden ver a partir de mañana para que estén seguros que ya están allí. Bueno, un abrazo, chao, nos despedimos, hasta el sábado que viene. Hasta luego, gracias por todo.